Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. En esta oportunidad estaremos haciendo un degradado alto y también más adelante le estaré mostrando cómo cortar con tijera, ya que este cliente en la parte superior me pidió tipo mohicano o cresta, así que para que quede de esa forma estaremos usando esta técnica. Así que te invito a que veas todo el video y te quedes hasta el final para que puedas así ver con lujo y detalle todas nuestras técnicas. Así que empecemos. Ok, pasaremos la número 0. Esta la vamos a subir lo más alto que se pueda, pero también dejaremos espacio para poder degradar y limpiaremos bien toda la superficie del acero sin dejar ningún cabello. Ahora pasaremos el peine número 1 y subiremos la palanca de la máquina. La pasaremos a 1 centímetro sin subirlo mucho, ya que es un degradado alto. Y nuevamente limpiando bien la superficie donde estamos pasando la número 1. Ya que este paso y el que sigue es crucial para hacer bien el degradado y no se note la línea del acero. Bueno, ahora pasaremos la 0 con la palanca abajo. Como le dije anteriormente, estos son pasos muy importantes para poder eliminar o degradar la línea 0 con la 1. Bueno, en realidad todos los pasos son importantes, pero para algunas personas este paso se le hace muy difícil, ya que no saben el truco o la técnica de eliminar, degradar o difuminar esta línea. Se le hace difícil a algunas personas que están empezando en la barbería. Así que ve bien las imágenes, presta mucha atención, pregúntate a ti mismo cómo yo hice eso y por qué, y analiza cada momento del video. Y si no puede, no te preocupes, no pasa nada, déjamelo saber tu duda en los comentarios para así yo aclarar tu duda y puedas seguir adelante. Así que ya dicho todo esto y eres nuevo en nuestro canal, llegaste por arte de magia de YouTube a este video, no olvides suscribirte y si este video te sirvió de algo, déjame tu like. Así que sigamos viendo las imágenes con mucha atención, ya que estoy subiendo y bajando la palanca de la máquina para poder degradar esta línea. Ok, ahora pasaremos el peine número 2 y subimos la palanca de la máquina. Aquí estaremos dando el efecto de cuchareo a la máquina para que no se nos marque más línea en la parte superior. Y a su vez vamos a ir peinando para poder ver lo que estamos haciendo. No está de más volver a decirle que vean bien las imágenes y vayan analizando a medida que voy degradando. Porque es fácil ver el video y decir es fácil, eso lo hago yo. Luego que hayas dicho estas palabras, prende tu máquina y te colocas a hacer el corte. Y allí es cuando te enfrentas con la realidad de que no es tan fácil como se ve en el video. Ojo, pero tampoco es tan difícil, solo tienes que prestar mucha atención a lo que estás viendo y tener muchas ganas de aprender este oficio. Así que continuemos viendo las imágenes de nuestro corte. Ahora es el turno del peine intermedio 1,5 con la palanca de la máquina hacia abajo. Aquí aplicaremos lo mismo, cuchareo de la máquina y con un cepillito vamos a ir limpiando para poder ver lo que estamos haciendo. Vamos a pasar la máquina sobre la línea que se ve marcada de la número 1 y la 2. Le vamos a ir dando con el efecto de cuchareo y vamos a ir graduando la palanca de la máquina hasta que ésta se difumine un poco y pasaremos al siguiente paso. Aquí le colocamos el dedo al cliente para estirar un poco la piel. Así cuando pasemos la máquina la piel no se contraerá tanto. Y así podremos ver bien lo que estamos haciendo. Ya que para este oficio la precisión y la vista es muy importante.
El siguiente paso es pasar el peine 1 con la palanca de la máquina hacia abajo. Este peine lo vamos a pasar sobre la línea que aún se ve entre la 1 y la 2. Con mucho pero mucho cuidado para no marcar otra línea en la parte de arriba. Y a su vez vamos a ir graduando la palanca de la máquina hasta que dicha línea se vaya eliminando. Esta vez pondré una voz amable y agradable para decirte que si has llegado hasta este punto quiere decir que el video sí te ha funcionado. Así que no olvides suscribirte y dejarme tu like. Ahora pasaremos el peine intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo. La función de este peine es terminar de pulir anteriormente la línea que estábamos eliminando con el peine número 1. La pasaremos con mucho cuidado y a su vez vamos a ir usando mucho las esquinas de la máquina. Y también vamos a ir graduando la palanca de la máquina hasta que nuestro degradado quede perfecto. Ok, ahora pasaremos a la tijera. Primero que todo verificamos con el cliente qué cantidad se quiere quitar. Una vez que no haya dicho la cantidad procederemos a cortar. Ojo, en la parte de adelante no quiten demasiado, solo quiten lo necesario. Y en la parte de atrás obviamente que se van quitando un poquito más. Y recuerden que este cliente me lo pidió tipo cresta arriba. Eso quiere decir que en el medio no podemos cortar mucho. Y de los lados tenemos que quitar bastante para así ir dándole esa forma de punta en la parte superior. Ok, ahora secaremos el cabello para poder ver los detalles. Ok, una vez seco usaremos la técnica máquina sobre peine. Para esto necesitaremos un peine, cualquier peine ancho y plano, y terminaremos dándole la forma de cresta o de moicano al corte, pero con mucho cuidado para no quitar más de lo necesario. Y si con el peine no logramos quitar lo que necesitamos, pues usaremos la máquina sola a pulso. Con este método también tienen que tener mucho cuidado para no hacerle un hueco al cliente, así que prestemos mucha atención a las imágenes.
Y así nos quedó el lado izquierdo del corte. Y así nos quedó el lado derecho del corte. Y sí, por aquí te dejo más de nuestros videos y tutoriales, así que pincha uno de estos para que lo vayas a ver.